Les decía que cuando el maestro de la ley le pregunta al Señor qué tiene que hacer para salvarse y ganarse la vida eterna, Jesús en ese momento él se percata que puede ser que es una pregunta cauteosa, que este hombre en el fondo sabe en parte, porque es un maestro de la ley, es su trabajo, es su oficio, pero le pregunta porque lo está provocando, porque quiere que el Señor le diga algo que no es correcto y tener argumentos para achacarle a él algo que no es correcto. Lo está provocando, quiere que el Señor caiga en un error, en una equivocación, como suele suceder en este mundo, que muchas personas nos preguntan solo para hacernos caer. Sin embargo, Jesús es el Hijo de Dios. Él conoce nuestros pensamientos. Y no lo digo solamente yo, lo dijo Pedro. Cuando el Señor le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y a la tercera vez, Pedro, ¿qué le dijo? Señor, si tú ya lo sabes, Señor, ¿por qué me preguntas? Si tú, antes de que yo lo diga que te amo, ya lo sabes que te amo o no. Entonces, así pasa. El Señor sabe lo del maestro de la ley. Pero el Señor muy inteligentemente le regresa y le dice, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo crees que te vas a ganar la vida eterna y la salvación? Y viene el maestro de la ley, que era un judío, y le predica el Shema, que llaman los judíos. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Le predica el Shema. Y Jesús, el Shema todavía hoy es una de las oraciones más importantes de los judíos. Recordemos que el Shema es a Yahvé y ellos es el Antiguo Testamento. Y Jesús no vino a abolir el Antiguo Testamento, le vino a dar más vida. No solo era reglas y normas, Señor le vino a dar vida y le vino a dar el punto final de la salvación. Entonces le dice el Señor al maestro, correcto, perfecto, así es, estás en lo correcto, eso debes hacerlo, pero te falta una cosa, le dice. Entonces le dice aquella hermosa parábola del samaritano, del pobre hombre que estaba arrastrado en un camino, en una carretera, en un camino, pero pasó un sacerdote, lo vio y siguió caminando. Pasó un levita. Tanto los sacerdotes como los levitas sabemos el poder que tenían en esa época. Eran personas letradas, estudiadas, los levitas eran los encargados del cuidado del templo. Y tenían autoridad, reconocimiento. Pero ninguno de estos dos agarró al hombre y lo acudió. Sin embargo, pasó el samaritano de Samaria, que eran personas de lo más bajo. Este sí vio a este hombre, vio que tenía necesidad, se acercó a él, lo ayudó, lo acuerpó, lo llevó a su casa y todavía le dijo, ya está mejor, te puede ir, pero si necesita algo, vuélvame a llamar. Entonces dice el Señor, también debes hacer lo que dice ese samaritano. Quiere decir que debemos tener fe, creer y amar, pero también obrar. No lo digo yo. Ahí está el pasaje en la Biblia. Lo podemos revisar las veces que queramos y cada vez vamos a entender algo nuevo. Pero el Señor nos está diciendo que no basta solo con decir tengo fe y creo y oras. El maestro de la ley le predicó el Shema y el Señor le dijo, está muy bien, pero te falta algo. Y le dice la parábola, la obra. Ese es el mensaje. Ese es el importante. Por eso dice el Señor, no todo el que me diga, Señor, Señor, será salvo. No basta con que gritemos en los templos, en cualquier templo, en cualquier iglesia que sea. No basta con que gritemos si no somos congruentes con la vida que llevamos, con lo que decimos. El Señor es claro y lo dice.
Y ahí está. Por eso a veces hay un poco de controversia en el sentido de que en determinado momento Martín Lutero, que fue un teólogo, que es uno de los padres del protestantismo, que nació en la iglesia, en las iglesias primitivas, en la iglesia católica, pero él por algunas teorías, por algún motivo muy personales, él funda un nuevo movimiento. Pero una de las cosas importantes, una de las cosas que él dice es que vos te salvás solo con la gracia y que ya estás salvo con la gracia. Por un pasaje de Pablo donde él menciona en parte que la gracia es importante. Pero se le olvida este pasaje del maestro, de Jesús, del rabí, en el cual Jesús se lo dice y se lo aclara a este maestro de la ley. El Shema, pero la obra, el samaritano acude a alguien que necesita, que está en el camino tirado. Por tanto, necesitamos creer, amar, tener fe, pero ser congruente con la vida. Y servir, y ser obra. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, y se lo dijo al maestro de la ley. Entonces, necesitamos orar. No creamos que, tenemos la gracia del Señor y no vamos a hacer el bien, no vamos a orar y ya vamos a estar salvos. En aquel momento los príncipes de Alemania, que fueron príncipes que se acercaron mucho en parte a Martín Lutero, eran hombres muy poderosos estos príncipes, políticamente y económicamente. Y ellos se sentían mal cuando se les decía que tenían que orar más, que servir más, porque estaban llenos de riqueza. Se viene un movimiento y se dice que la riqueza es gracia también. Y que como es una gracia propia, no necesitan repartirla. Entonces, en ese estado de confort, ellos se limitan a decir que la salvación es una gracia y que ya la tienen, que no necesitan obrar más, porque ya la tienen. Entonces, es una posición muy complaciente. No, los cristianos no debemos ser complacientes, ni debemos sentirnos de que ya estamos salvos. Debemos estar siempre pegados a la base, orando, rezando y sirviendo. No podemos decir que ya estamos salvos y que ya. No, tenemos que seguir en el camino. El camino es duro y tenemos que seguir adelante, creyendo en el Señor, amando al Señor, pero también sirviéndolo a través de sus menores, como él dijo. Sirví a uno de mis menores y me sirves a mí y te vas a ganar la vida eterna. Por lo tanto, este es uno de los acercamientos que Jesús le hace al maestro de la ley. Es una de las afirmaciones contundentes. Amame con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Pero serví como el samaritano a mis pequeños. Pero algo le dice, partiendo a lo otro, solo quiero hacer una similitud, lo que le dice el maestro de la ley y ahora lo que le dice a Nicodemo. Es de noche, están sentados alrededor de una pila de agua y tienen una conversación muy amena. Nicodemo le confiesa que él cree en él y que él cree que es el Hijo de Dios por todas las cosas que hace. Porque le dice que lo que él hace no puede venir más que de Dios. Hace su profesión de fe. Pero Nicodemo le dice, pero ¿qué necesito para tener la salvación? Y Jesús le dice, está en San Juan capítulo 4. Pueden leer todo el capítulo porque es maravilloso. Y me equivoqué, es San Juan capítulo 3. Y ahí lo más importante es lo que le dice Jesús. Y en resumidas palabras, lo que le dice es que tiene que renacer de nuevo. Pero fíjense bien, Nicodemo, que era un hombre preparado,